decir esto. Y a veces tenemos que arrepentirnos no a veces, tenemos que arrepentirnos siempre del pecado, ¿no? Pero a veces tenemos que arrepentirnos de nuestras posturas. Cosas que no son estrictamente bíblicas. A veces la iglesia tiene miedo, porque tenemos miedo de lo que pasa allá afuera y nos deberíamos espantar, pero del pecado. No nos deberíamos espantar de los cambios, porque esto ha venido cambiando desde que comenzó la humanidad. Y le voy a decir, yo era de las personas que decía, no vamos a proyectar para nada la Biblia en las diapositivas. Yo era de los que decía eso. Yo decía, no, está mejor la Biblia, el libro. Hoy traigo la de Caro, que esta es la de ella, ¿no? Porque la mía la dejé a las prisas allí sobre el baúl saliendo de su casa. Una negrita muy delgadita que sirve muy bien, porque uno busca aquí adelante lo práctico y lo menos estorboso para estar en contacto con ustedes. Así que pasaron los años, llegó el momento de transmitir. Estábamos aquí en el último servicio de marzo del 2000, me parece que fue cuando comenzó la pandemia, ¿sí? ¿Fue el 2000? Sí, ¿verdad? Marzo. Y estábamos aquí para despedir a la congregación y decirles, nos vamos al confinamiento obligado porque somos cristianos y obedecemos la ley. No nos pueden obligar a no adorar a Dios, no nos pueden obligar a no leer la palabra de Dios, ni orar a Él, a eso no nos pueden obligar. Pero sí nos pueden obligar a no congregarnos en un templo, sí pueden. Las personas que se reunieron en sus casas, o que hicieron sus viajes, o que anduvieron en la calle, violentaron la ley, eso fue lo que hicieron. El problema no es, pues, que la gente lo haga, el problema es que yo lo haga, y más como iglesia y como congregación. Así que estaba aquí, y yo creo que ya lo he dicho algunas veces, y Samuel se me acerca y me dice, oye papá, pero podemos transmitir por Facebook. ¿Qué, Samuel? Por cierto, ya Samuel ya se casó, y asiste allá en Querétaro, en Conexión Vida Querétaro, con Andrea, su esposa. Entonces, ¿se puede? Sí. Y esa vez transmitimos con mi celular, me acuerdo que para eso también sirven los teléfonos que son buenos y que aguantan y que tienen determinados gigabytes. No me acuerdo que tenía ese 12 gigas para poder subir, una cosa así que casi nunca usa uno, ¿no? Se hizo y dijimos, hermanos, iglesia, familia, esa va a ser la manera en la que vamos a estar comunicados durante la pandemia. Y pensamos, mes y medio, un mes, cuando el AH1N1, creo que sí lo dije bien, no como el Baster Gordillo, ¿verdad? Ayúdenme por favor. Bueno, algunos ni saben lo que dije ahorita allí. El asunto es que pensamos que iba a ser poco. Y otros 3 meses, y ahora hasta las vacaciones de julio, y arreció la pandemia, y el sí, la vacuna, el no a la vacuna, y ay, que se tienen que llevar tanto tiempo con la vacuna, es pecado vacunarse, es pecado no vacunarse, y ahí está el tira y afloja de todos los creyentes en Cristo Jesús. No sé si lo vivieron así, y a mí llamadas, y pastor, y yo hablaba con gente, con médicos, y les decía, ¿qué opinas, hermano? Dime, ilústrame, porque yo soy un ignorante de todo esto. Ilústrame, por favor, porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Así que todas las decisiones que tomamos no fueron improvisadas, no fueron arrebatadas, ni sentimentales, ni de emoción, ni carnales, sino fueron buscando la voluntad de Dios. Y déjenme decirles esto, ahora después de 2 años de pandemia, y que algunos insistan en lo que han insistido desde el inicio de la pandemia, se me hace completamente equivocado y fuera de lugar. Pero deberíamos tomar, y este es el asunto, deberíamos tomar y aprender la lección de lo que implica estos eventos por lo que pudiera venir. Y aprender a movernos como iglesia, como grupo, como personas creyentes en Cristo Jesús. Y a tomar consejo y hablar y a dejar de disparar por todos lados en el teléfono hiper descompuesto de nuestros días, donde la gente ha dicho y creído lo que ha querido de todo, cuando realmente hay una sola verdad y una sola realidad. Miren, Juan 17 otra vez en sus Biblias, Juan 17, por favor. Y hace unos 2 domingos más o menos les decía que Juan 17 no es Cristo enseñando a orar a la gente. Juan 17 es Cristo orando por todos nosotros. Y comienza a pedir por varios elementos que aparecen allí y que todos y cada uno de ellos apuntan al testimonio colectivo de la iglesia. Y aquí sí aplica la palabra como tal. ¿Me quieren ayudar a leer los primeros 5 versículos de Juan 17, por favor?
tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo Antes que el mundo fuese. Ahora vamos a leer una vez más, por favor, el 3. Y ahí en el 3 tenemos todo el propósito en esta oración por el cual Jesús le está pidiendo a su Padre en el contexto de movernos como bloque, de ser iglesia, de portarnos como familia. Ahí está la motivación, que es lo que tonifica todo lo que hacemos. ¿Qué dice el 3, por favor? Y esta es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, así que todo lo que hacemos como iglesia va encaminado, obviando glorificar a Dios, obviando glorificar a la Trinidad, obviando tener reunión como iglesias. Estamos aquí para que la gente conozca a Dios. Y cuando pide Jesús por la unidad, eso causa división. Es una paradoja, ¿no? Y de hecho así le podemos poner a nuestro tema hoy de la serie que nunca termina, los unos por los otros. Ya va a terminar en unos 2 domingos más. Es una paradoja. La unidad en Jesús causa división, porque yo no vine a traer paz sino espada y a poner en disensión a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los primeros enemigos serán los de su casa. Y a veces se nos olvida a los cristianos que cuando estamos en Jesús hay un grupo que no quiere estar en Jesús. Y cuando obedecemos a Jesús, hay un grupo que no quiere obedecer a Jesús. Y cuando estamos siguiendo a Jesucristo, hay un grupo que no quiere seguir a Jesucristo. Y en ese orden de ideas, Cristo vino a traer espada y no paz, a poner en disensión, en pensamiento y en materia de opinión. La gente va por todos lados, pero el grupo de los creyentes en Cristo Jesús nos deberíamos mover como bloque. Pregúntenle a los muchachos cómo les fue en el campamento. Y los equipos ahí con sus porras y sus pancartas. Venimos llegando del campamento anoche, llegaron acá un poquito más tarde en Celaya, nosotros quedamos con la logística, que por cierto no hemos descargado todavía la camioneta, por si alguien se apunta para mañana, traer la camioneta y descargar esas 2 toneladas de equipo que se llevan de cosas y mover. Estamos, y los muchachos ahí, pastor le ayudo, y pastor le ayudo, y pastor le ayudo, y entonces decía, a ver, ese grupo de 7, fila india y todo lo que está ahí de juegos, lo suben por favor, y como bloque, como equipo. Y el equipo que ganó fue el que más se coordinó. El equipo que ganó no eran los mejores, ni los más buenos, eran el equipo que más obedeció a su líder. El equipo que ganó, con la gracia de Dios, sí tenían ahí cómo competir, pero era un equipo que se ponían de acuerdo en lo que hacían. Y decía yo, ahí está la ilustración de los unos a los otros. Miren, en el Nuevo Testamento la palabra hermanos aparece 230 veces. Y nosotros ya la hemos multiplicado, ¿no? Porque cuando no sabemos el nombre de alguien, hermano, ay, ¿cómo se llama este hermano de la camisa roja que su esposa trae una blusita violeta allá a un lado? ¿Sí es violeta? O, sí, ¿verdad? Algo así. Fuchsia. ¡Ay, Emanuel! Emanuel Ramírez se llama. Pero qué recurso tan bueno, ¿no? De hermano, hermana. Por cierto, todos allá, los que nos están viendo en Facebook, son nuestros amigos, familia, y son bienvenidos y no queremos sacarlos de nuestro contexto. Pero la verdad es esta, que hay algo que espiritualmente nos vincula, y es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que cualquier persona que pone su fe en Jesús, que ha decidido ahora, después de poner su fe en Jesús, sigue a Jesús nuestro Señor y lo obedece, es vinculante y es poderosa la unión que hay en Cristo Jesús nuestro Señor. De manera que deberíamos movernos como un bloque. Imagínense nada más. Bueno, no pierdan allí, vamos a Efesios y vamos a buscar en este mensaje, que sí es nuestra serie, un versículo que nos habla de lo que más debemos destacar para poder aguantar como iglesia lo que venga, porque los tiempos son difíciles. Efesios capítulo 3, versículos 13 y 14. Efesios 3, 13 y 14. 3, 13 y 14. Ayúdenme a leerlo, por favor. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y le leo el 15.
para que de quien toma, nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora yo quiero decirles, ¿qué somos nosotros entonces? ¿Qué somos? Familia. Somos familia. Y no se espanten los que nos ven en Facebook, pero esto es más fuerte que estar casado. ¿De verdad, pastor? Sí, estar casado es bien fuerte, ¿no? Pues es más fuerte que estar casado. Es más fuerte que tener hijos aquí en la tierra y que la familia terrenal aquí en la tierra. ¿Pero por qué? Porque en el cielo ni se casan, ni se dan en casamiento, sino serán como los santos ángeles que están delante de la presencia de Dios, porque en el cielo hay una sola familia de la cual todos somos hermanos y hermanas, y el único vínculo que no se disuelve es esa fraternidad o hermandad, donde ya no hay matrimonios, donde ya no hay padres más que uno solo y nuestro Dios, y donde ya no hay necesidad de familias hoy vinculantes como lo es en Dios a los que estamos aquí en la tierra, de tal manera que llega a ser más fuerte nuestro vínculo espiritual que nuestro vínculo de sangre. Y eso algunos no lo pueden entender. Entonces, ¿dónde te refugias cuando tienes necesidad realmente? ¿Dónde te refugias? En tu familia, la iglesia. Si quieres seguir a la iglesia, esa es la forma de refugiarte y como Dios nos quiere cuidar. Ahora vamos a buscar otro texto, Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Ahora no se escucha el cambio de páginas, me imagino que es porque está prendida su Biblia, ¿no? Algo así. 4:17, por favor, de Pedro. ¿Qué dice? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que hay que ponerse de acuerdo. La casa de Dios tiene que moverse en bloque. Debemos buscarnos los unos a los otros. Y también, porque ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No es importante eso? Amén. ¿Sí es importante o no es importante? Amén. Se vale hablar aquí en el templo y decir algo. Así que, ¿es importante o no es importante? Amén. Sí, es importante. Es muchísimo más importante que lo que pensamos. Y por eso podemos avanzar y regresar a Juan 17 y ver lo que Cristo pedía con la finalidad que Cristo lo pedía. Si lo dejaron allí separado, creo que el único que no lo hizo fui yo. Juan 17, por favor, versículo 15, 16 y 17. Ayúdenme a leerlo, 15, 16 y 17. ¿Cómo dice? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que Cristo quiere que nosotros nos metamos en el mundo, que no nos espantemos de lo que pasa en el mundo, nos horroricemos del pecado, pero que seamos capaces de vincular a la gente, porque nuestro propósito para glorificar a Dios es que otros lo conozcan a Él y a Jesús. No, nuestro propósito no es ser una iglesia importante en el sentido que la gente entiende eso. Nuestro propósito no es ser una iglesia mega iglesia, ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito como personas no es tener una vida bonita y que la podemos tener y gozosa y feliz. Ese no es el propósito. El propósito es que la gente conozca a Jesús. Y yo quisiera que en esta parte de los unos a los otros comenzáramos a ver a los que nos faltan. Ni siquiera me refiero a los que se han ido a otras iglesias o han cambiado esta. No me refiero a ellos. Dios bendiga a todos. Yo creo que hay gente que está lista para recibir a Cristo. Nos faltan. Yo creo que esa gente va a ser adoptada como hija o hijo de Dios y va a formar parte de esta gran familia. Pero nos falta que nos movamos como bloque y que dejemos de pensar solo en nosotros. No es cierto que la tendencia gravitacional es decir, mis cantos, mis lecturas, mis acciones de gracias, mi servicio, ¿a qué hora lo quiere? Hubo un cambio de horario en algún lugar de un gran país y se acerca una hermana al final, pastor, ¿no podrían poner el servicio a las...? Y me dice la hora, ¿no? Ni quiero decir, y luego, ¿pero por qué? Y tenía sus ideas de por qué tenía que ser. Allá en Querétaro sabían que los servicios eran a las 11 de la mañana, en otras iglesias hace muchos años, porque la gente quería ir al mercado primero, ir al Walmart, que no había entonces, a la central de abastos, y cuando les daban de almorzar a su gente en su casa, ahora sí puedo ir al templo. Entonces querían a las 11:30 el servicio, y si era antes no iban. Estamos pensando en nosotros todo el tiempo. Y mientras nosotros no estemos bien con Dios, y no estemos acoplados en nuestro corazón bien con Dios, en vez de ser vehículo para que Dios toque a otros, Dios va a tener que estar insistiendo con nosotros. Y yo creo que es ahí, me incluyo, donde estamos fallando.
porque estamos pensando mucho en nosotros, en lo que yo necesito, en lo que no he arreglado, en lo que yo deseo, en cómo me gustarían las cosas, pero hay un grave problema, que están caminando algunos directito a una vida eterna sin Dios. Allá están caminando, para allá todo el mundo. Así que Cristo, versículos 1 al 3, aquí de Juan 17, les va o nos está hablando de la salvación que es personal. La hora ha llegado, Padre, glorifícame. Versículo 2, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. La vida eterna es el meollo de todo el asunto y de toda la obra de Dios. Los versículos 4 al 6 vemos cómo Cristo se hizo carne para poder llevar a cabo esta obra, y estamos acostumbrados a esa bendición, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a decir, Jesús nuestro Señor vino al mundo, pero es un milagro lo que está pasando allí. Y de los versículos 17 al 19, sencillamente es, cada cristiano debe de estar progresando todo el tiempo. Ahora, vamos a poner un poco el clutch, ni siquiera freno. Sí, me explico en el clutch, ¿cómo se llama en español? Embrague, ¿no? Metes el clutch y ¿qué pasa? Se desconecta la máquina del tren motriz, del avance. Eso es lo que pasa cuando metes el clutch. Y entonces te das tiempo para ver por dónde voy. Esa es la idea, ¿no? ¿Qué velocidad sigue? ¿Tengo que virar o dar vuelta? ¿Frenar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, metan clutch imaginariamente en su vida, por favor, metan. Luego digan, ¿voy en la dirección correcta? ¿Le bajé al ritmo? ¿Ya voy muy acelerado? ¿Es prudente como me vengo manejando? ¿Tengo espacio para seguir adelante? ¿Hay que cambiarle de velocidad? ¿Hay que descender? ¿Hay que subir? ¿Es una pendiente? ¿O tenemos ahí algo que baja? ¿Es sinuoso el camino? ¿Cómo está la vida del creyente, hablando en términos espirituales, donde cada creyente debería estar creciendo? Dice el 17, que fue el último que leímos, santifícalos en tu palabra es verdad. Y cuando hablamos de santificación, estamos hablando de proceso de maduración y de crecimiento, donde el cristiano no es el mismo todos los días, y en donde los unos a los otros y el convivir los unos con los otros y ayudarnos a todos nosotros nos ayuda a crecer en Cristo Jesús. Pero ahora el versículo 24, ayúdenme a leerlo de allí, de mismo Juan 17, versículo 24, por favor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que Cristo en algún momento va a tomar esta familia para glorificarnos, verlo cara a cara como Él es. Todo habrá quedado en el pasado, todos nuestros pecados habrán sido transformados. Ahora nuestra vida en una capacidad de ya no pecar más y equivocarnos en materia de opinión y de pensamiento, de acuerdo como el vendaval de los tiempos está viniendo y las características de la profecía de nuestros días, donde los hijos serán desobedientes a los padres. ¿Ya lo vivieron? Donde habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Ya lo vieron? Donde habrá hombres implacables, sin afecto natural. ¿Lo estamos viendo? Y se está acercando cada vez más y más para que se debilite y se estrangule, se apachurre, déjenme decirlo así, la capacidad de salar y de iluminar de los cristianos, porque nos hemos perdido de este objetivo de guardar la unidad, y que la unidad crea división, porque los que quieren seguir, los que quieren obedecer, los que quieren estar en Cristo Jesús, hay otros que no quieren, y los que quieren ser iglesia y hacer iglesia y ser humildes, y hay otros que no quieren. Pero esa es la decisión que en la libertad que Dios nos dio, cada quien debe tomar. Pero Dios pone el dedo en la llaga. Versículo 11. Por favor, ahí está el dedo en la llaga para todos nosotros. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Así que si fueran el maestro en esta mañana, predicador, ¿cuál es el dedo en la llaga en ese versículo? Que puede hablar, ¿eh? ¿Cuál es el dedo en la llaga? ¿Qué está buscando Jesús que seamos? Uno. Y fíjese que uno, aquí en griego, no recuerdo la palabra, pero en hebreo hay por lo menos dos palabras, Eshad y Hashid. ¿Y eso qué es? Dicen algunos. No sé, pero así es, ¿no? Eshad y Hashid. Bueno, sí sé más bien. Normis, que acaba de presentar su examen doctrinal del instituto, seguro que se lo sabe, pero así, al dedillo, ¿no? Gracias. Unidad compuesta o unidad única.
Por ejemplo, Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Nosotros somos adoptados hijos de Dios. Naturalmente no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. ¡Paz! Algunos ya se cayeron así como condorito, así, ¿no? No somos hijos de Dios. Llegamos a ser adoptados hijos de Dios en Cristo Jesús. El unigénito, el único Hijo de Dios es Jesús. Y en Él nos ha dado la gracia de formar parte de su familia. Así que en ese sentido somos altamente privilegiados. Pero cuando hablamos de una unidad compuesta, podemos ver a Dios. He aquí que Jehová, nuestro Dios, uno es. Y esa palabra allí en Deuteronomio 6, que lo pueden leer, es unidad compuesta. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios uno es, como hablar de un rebaño, de un pedregal, o en fin, de lo que usted quiera hablar. Una unidad compuesta, justo de una unidad compuesta, en esta palabra para que sean uno, es que Dios quisiera que fuéramos. Ahora, habría que revisar nuestra historia de cristianos. Yo ya ni sé cuántos años tengo de cristiano. De 1986 para acá, ¿cuántos años son? Los matemáticos en su mente. ¿30 y cuántos? Sí, 36, ¿de verdad? ¿Del 86 para acá no son 34? Bueno, 30 y tantos años. Te acostumbras. Te acostumbras. ¿A qué te acostumbras? A ser cristiano. ¿Te acostumbras? ¿A qué? A tener opiniones en el cristianismo. ¿Te acostumbras? A medir ministerios. ¿Te acostumbras? A ver los problemas de otros y censurarlos. Cuando no juzguéis para que no seas juzgado, ¿te acostumbras? Caemos en la rutina de soy salvo, soy cristiano, como si fuera por religión y por obediencia, como una herencia, cuando no es una herencia, porque el que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es personal. Es una cuestión creciente con un nuevo sentido de dirección y pertenencia, pero te acostumbras. Sin embargo, todas esas costumbres llegan a romper con esta unidad que realmente quiere Cristo que se amplíe, no solo a nosotros, sino a los que llegarán a creer por la palabra de nosotros en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero llevarlos a un recorrido rápido, espero contundente, de la respuesta de Jesús, la respuesta de Dios a Jesús, que es Dios mismo, en relación a la unidad y lo que causa, lo que genera. Porque cuando Dios está viendo la unidad, no está pensando nada más en que nos veamos uniformes, o que nos movamos parejito, o como decía hace rato, como un bloque, como un muro. Qué bonito sería cuando alguien de ustedes levante, ayuda, y 20 allí, y ya están. ¿En qué me comprometo? ¿Qué hago? Y allá, ¿a dónde hay que ir? Vamos a hablar, y tenemos que hacer, vamos a dar, y hagamos lo que tengamos que hacer. Qué bonito. Pero fíjense que estamos enfrascados en nuestras vidas. Todos estamos enfrascados en nuestras vidas, todos. Porque a veces los pastores agarramos rutina de labor en vez de ministerio. Estás enfrascado en tu vida. Y entonces sí hay horarios que cumplir, muchachos, no sé, bueno, están allá arriba los muchachos, aquí hay unos cuantos que nos quedaron. Sí hay horarios, sí hay escuela, sí hay obligaciones, pero estamos enfrascados en nuestras vidas. Ojalá y que Dios le dé una definición de esto que estoy diciendo ahorita mismo en su corazón. Estamos enfrascados en nuestras vidas, ahí estamos. Y usted defínalo, si está o no enfrascado en la vida, como para saber su adoración a Dios, su servicio a Dios, su devoción a Dios, lo que debe de hacer cada creyente para hacer y provocar la unidad, porque la unidad no solo se cuida, sino también se provoca, se busca, se crece, se hace. Miren, vamos a buscar Hechos 2:46. Hechos 2:46. Dejamos la oración de Jesús, su petición, y veamos la respuesta de Dios a esa petición en los suyos, en los primeros, que en aquellos tiempos podemos pensar de ellos como la iglesia incipiente o apenas creciente, donde hay elementos como desde el versículo 42 que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, el 46 ustedes también, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Y de paso, para poder hablar de la unidad, tenemos que hablar de actitudes y aptitudes. Unas tienen que ver con la forma en la que me desplazo entre la gente, y otras tienen que ver con las que tengo en mi conciencia, en mi corazón, una forma de relacionarme con los demás. Unánime, esa es una actitud. Unánime, no estoy de acuerdo, pero camino. Pero si no estás de acuerdo, ni siquiera tienes que decirlo. Eso creo yo. Mire, no estoy de acuerdo, y ya.
pero lo voy a hacer. Eso es como Mafalda, ¿no? ¿Sí saben eso de Mafalda o no? Yo creo que los que me conocen de años, ¿cómo me encanta ese de Mafalda, no? Supongan que tengo aquí un pintarrón acá atrás, y entonces pues, la maestra comienza a escribir, y Mafalda se para por allá y anda, está haciendo borote, y la maestra, Mafalda, siéntate por favor. Pura casualidad que esté mencionando para acá por donde están algunos, ¿eh? Mafalda, siéntate por acá. Otra vez. Va, que te sientes, Mafalda. Pues no le voy a hacer el cuento largo, unas 3, 4 veces, y entonces se sorprende siempre la maestra, que es bien atenta a su clase. Mafalda, ya te dije que te sientes. Y dice, sí, maestra, me voy a sentar, pero por dentro estoy parada. Cuando alguien no está de acuerdo y es unánime, sencillamente no tiene que estar diciendo que no está de acuerdo. Se suma, se pone, hace de lo que piensa que debería ser diferente a un lado y se une a lo que la mayoría ha dicho. Eso es ser unánime, ni siquiera uniforme, igualito. No tenemos que pensar iguales, de hecho Dios le encanta la diversidad y aquí estamos nosotros. Así que la iglesia se une y el ejemplo dinámico comienza a surtir efecto. Esta es la respuesta de Dios a la oración de Jesús y viene la bendición. Versículo 47, por favor, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Bueno, ni siquiera era labor de la iglesia. ¿Quién añadía a la gente a la iglesia? Pero ¿qué había? Unánimes, todos los días, en el templo y por las casas, actitud, sencillez y humildad de corazón. Algunos han pensado que la soberbia es andar viendo a la gente así. Y aunque tenga unos 60 y algo como yo, y de un 80 se pone de puntillas para poderlo ver hacia abajo así. Piensa que eso es ser altivo. No, la arrogancia y la autosuficiencia tienen que ver con las actitudes de desprecio de lo que hacen los demás. Eso ya es arrogancia y desprecio. Y se tiene que hacer eso a un lado para poder fomentar unidad. Que por cierto, todo esto que estoy diciendo que no sea la unidad, pues es carnalidad, así de sencillo hablando. Y si hay algo que necesitamos es que la iglesia no tenga que ser arrojada a los leones, como en el Imperio Romano, o escondida en las catacumbas y en las cavernas, como en el medievo, 12 siglos de oscurantismo, donde era terrible ser cristiano, para que ahora nosotros como iglesia entendamos a movernos como bloque y hacer lo que es correcto, aunque no nos persigan, y aunque no haya pandemia, y aunque estemos aquí. Y la verdad es que cuando uno está diciendo todas estas cosas, estoy revisando cómo andamos como planeta hablando de la iglesia y el cristianismo. Y estoy tratando de retratar eso en mi mente y saber que la verdad de las cosas es que si hay algo que nos falta, es ser unánimes, tener sencillez de corazón y tener alegría todos los días. Y entonces Dios añade a la iglesia, fíjense nada más, los que habían de ser salvos. Y es que ahí está el enfoque de Dios. La gente que no tiene a Cristo Jesús. Pero si tengo problemas matrimoniales, mi enfoque está ahí y no en los que no tienen a Cristo Jesús. Pero si tengo problemas familiares, mi enfoque está ahí y no está en los que no tienen a Cristo Jesús. Pero si tengo problemas económicos, mi enfoque está en la economía y no está en Dios. Que aunque la economía a veces uno puede administrar su pobreza, porque todos tenemos vacas gordas y vacas flacas, tendríamos que tener el enfoque y la motivación siempre en donde Dios tiene su vista y Dios la tiene en los otros. ¿Cuántos de los aquí presentes tenemos familiares que no conocen al Señor? Cuando estamos pidiendo en oración, en sus listas, Señor, y te pido por los tenis, ahora que van a regresar los chamacos a la escuela, y que el maestro no se mande con la lista de útiles, y te ruego, Dios, que mi esposo ya se aplique y que me diga cuánto gana, y hagamos una vida conjunta, y ya dejemos de tironear allí en lo tuyo, lo mío, lo tuyo, lo mío. Ya, estamos pidiendo a Dios por esas cosas que deberían no distraernos en el enfoque, aunque todo eso fuera realidad, o verdad, nuestro enfoque debería ser los que no tienen a Cristo Jesús. Y a partir de ahí, hacer una vida que Dios nos bendijera. La iglesia de Jerusalén es un ejemplo dinámico de la respuesta de Jesús a su Padre en petición de oración, de decir que sean uno, y luego viene un gran rebote de bendición, o un efecto, digámoslo así, para nosotros de bendición de parte de Dios, donde involucra lo personal, pero a veces estamos viendo lo personal y nos olvidamos de lo más importante, que otros conozcan a Jesús, porque para eso somos iglesia. Ahora, versículo 32, por favor, Hechos 4:32. Les dije el texto, pero no el versículo. El ejemplo dinámico, la respuesta de Dios a la petición de Jesús para que haya unidad. Miren nada más, la iglesia
Esta iglesia no tenía templo, esta iglesia no tenía micrófonos, esta iglesia no tenía muchas cosas que hoy nosotros tenemos como comunidad. Ayer, perdónenme, llegamos a la casa después de estar 4 días acampando y de verdad que tierra, sudor, pareció película, ¿verdad? Tierra, sudor. Llegas a tu casa, a tu humilde y sencilla casa y dices, ay, gracias Dios. Y de esa regadera de la que siempre te has quejado, dices, ay, gracias Dios por esta regadera que deja caer gotitas, gracias Dios que aquí no tengo que acarrear nada, ¿verdad? Y luego vas allí a tu closet o ropero del llavero de mi abuelita, ay, Señor, gracias que no está mi ropa en el piso ahí en una casa de campaña que tengo que estar luchando con las hormigas, ¿no? Muchas bendiciones y comodidades tenemos. Miren, la iglesia tenía muchas cosas limitadas y sin embargo, 4:32, ¿qué dice? Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía. Eso es unidad, eso es ver por los demás, ese es el enfoque de Dios. Son perseguidos, está la gente sobre ellos, los principales sacerdotes, ancianos y judíos y gobernantes de aquellos días les tenían puesto el pie, la bota aplastante en el cuello a la iglesia, y ellos estaban con sencillez, con alegría y tenían un solo corazón y velaban por las necesidades de todos. Eso no es comunismo, eso es cristianismo, y eso es lo que Dios quisiera promover en nuestros corazones. Pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Y caemos otra vez en la rutina. Así que cuando tenían esta característica, miren qué dice el versículo 33, ¿qué pasaba? El 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Y abundante gracia era sobre todos. Y fíjense que antes a la gente le importa más lo que dice el versículo 34 que lo que dice el 33. El 33 habla de la gracia de Dios, de la bendición de Dios, pero la gente dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, ¿que no me pueden ayudar en la iglesia? La gente a veces llega así al revés, oigan, ¿aquí no me pueden dar una despensa? Gracia y paz, ese es el orden. Gracia y paz, nadie puede tener paz antes de experimentar la gracia de Dios. La gracia de Dios nos perdona, nos bendice, nos sella, nos hace todo lo que tiene que hacer con nosotros. Y luego viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones irreprensibles en Cristo Jesús. Pero la gente quiere la paz y quiere olvidarse de la gracia, o sea, quiere olvidarse de Dios, de su obra, de la unidad. Quiero esto, Dios, quiero mi familia bonita, quiero una economía bollante, quiero que mi esposa me respete, quiero que mi esposo me considere, quiero que mi pastor me visite y se acuerde de mí, quiero que me tenga en cuenta, quiero que toda esta sociedad me atienda y me traiga así como charola. Estamos en la cultura de la gratificación instantánea. Tortillas calientes, horno de microondas. Ahí estamos, metidos. Nosotros queremos primero la gracia de Dios. Eso es lo que yo quiero, la gracia de Dios en nuestras vidas. Y después, venga de Dios lo que Él quiera, porque estoy bien con Dios, pero para poder tener la vida de paz, de bonanza, primero es menester experimentar la gracia de nuestro Dios. Y en este mismo orden de ideas, de una respuesta del Padre a la oración de Jesús, en una iglesia atribulada y perseguida, ¿qué decir de la pandemia del COVID-19 y lo que sea? Estaban con alegría y con sencillez de corazón, moviéndose como un bloque, como familia, haciendo lo que tenían que hacer, no dejando que hubiera distractores, aunque se los lanzaran, manteniendo el rumbo fijo de a quién seguían, que era Jesús. Miren, capítulo 6 de Hechos, versículos 1 al 4, es el segundo problema en la iglesia. El primero pasó en Hechos 5, un intento de engañar a Dios en la mentira que Ananías y Zafira levantaron porque querían competir con las ofrendas de otros y decir, nosotros también tenemos mucho para dar, pero cuando vieron el dinero que tenían, Hechos capítulo 5, dijeron, no, esto es mucho dinero, yo dije que iba a dar mi diezmo, pero un diezmo de 100,000 pesos son 10,000. Si gano 1,000 a la semana, pues fácil doy mi diezmo 100. Yo creo que es más difícil dar un diezmo de 100 pesos cuando se gana 1,000 que dar un diezmo de 10,000 cuando gana 100,000. Perdón por dar cantidades, porque a la gente tampoco le gusta dar cantidades. Un diezmo de 1,000,000, 100,000 pesos, pastor, ¿cómo cree? No es mucho dinero para la iglesia, pues hay con 1,000, está bien. Pero Dios te dio 1,000,000 a ti, pues hay con 1,000 nada más, ¿no? No se trata de eso, se trata de obediencia y lo que Dios estableció. De eso se trata. Ahora, cuando se trata de obedecer a Dios,
brincan la mentira de Hechos 5 y llegan al punto en donde ahora tiene que ver con la organización de la iglesia. Ya no tiene que ver con el dinero, puntos álgidos de cualquier congregación. Ahora ya brincaron el álgido del dinero y ahora están en la organización. ¿Quién sirve? ¿Quién es el más importante? ¿Quién debe mandar? ¿Quién es la cabeza de esta iglesia visible? ¿Quiénes son los de autoridad? A mí me asombra porque allí estaban los apóstoles y como que parece que se comenzaban a debilitar, por lo menos en este momento, la influencia de ellos sobre los discípulos. ¿Qué no fueron ellos los primeros 12 que caminaron con Jesús? Sí, y ahora los están desafiando porque comienza la murmuración. Y cuando hablamos de la murmuración o el deteriorar la reputación de otros en su ausencia, eso es murmuración. Estamos hablando de principalmente lo que el diablo usa para echar abajo los ministerios de las iglesias. Y le ha resultado por mucho tiempo. De hecho, tiene mucha experiencia con la iglesia. Tiene más o menos 6,000 años de experiencia con la humanidad, el diablo, fastidiando. Y tiene 2,000 años con la iglesia, fastidiando. Y le ha servido bien y le sigue sirviendo perfectamente bien la murmuración. Y eso rompe con la unidad de la iglesia. Así que los versículos 1 al 4, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, aquí sí los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, aunque también lo hacían. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Pero algunos dicen: aquí tengo un hermano que no tiene buen testimonio, pero él puede servir. No. Aquí tengo un hermano que puede servir y que es miembro de la iglesia por muchos años, pero no está lleno de la palabra. No. Aquí hay un hermano que no es fiel, pero él, si le dan la comienda, ahí va a ir a la iglesia y va a hacer lo que tiene que hacer. No, no es no. Es no. Y no dije yo, sino dijo Dios. Es no. Varones de buen testimonio, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, vida espiritual y sabiduría, a quienes encarguemos esta palabra. Y mientras no haya candidatos idóneos, mejores no. Es la indicación de la palabra. Y nosotros, prioridad, persistiremos en la palabra, en la oración, y en el ministerio de la palabra. Ahora, lean por favor con fuerza cuando se ponen de acuerdo y la iglesia se organiza y hacen lo correcto. ¿Qué dice el versículo 7, por favor? 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que la iglesia comienza a funcionar. Cuando la iglesia está unida, la iglesia funciona bien. Cuando la iglesia tiene la vista en las cosas de Dios, la iglesia funciona bien. Cuando la iglesia experimenta la gracia de Dios y luego viene la paz, la iglesia funciona bien. Cuando la iglesia desafía el status quo de lo que todo el mundo dice y murmura y se queda en lo que Dios y sus principios dicen, la iglesia funciona bien. Cuando podemos ser capaces de hacer a un lado para buscar la unidad y fomentar la unidad y cuidar la unidad de mis opiniones y de mi experiencia y de lo que yo pueda pensar en materia de todo lo que yo tenga acumulado de años de cristianismo y lo hago a un lado y le dejo a Dios la gloria, la iglesia funciona bien. Cuando los papás aquí presentes agarran a sus hijitos y dicen a las 8 de la mañana de la madrugada: papá, no quiero ir hoy al templo. No. Sí, no, vamos al templo, mijito. Cuando agarran al de 18 años, mira, cuando tú te cases, haz lo que tú quieras, pero mientras estés en esta casa, vamos al templo para reunirnos con la iglesia, porque vamos a hacer lo que a Dios importa. En ese momento, la iglesia funciona bien. Pero si yo estoy condescendiendo con que, oye, me llegaron visitas, pues tráetelos al templo. No, es que me llegaron visitas, es que la carne asada. Ahí pueden mostrar usted su unidad y su identidad con la iglesia y cómo está alineado con Dios. Cuando la iglesia puede pasar por encima de sus problemas económicos y murmuraciones y organización, por encima de ellos, la iglesia funciona bien. Y como iglesia, son los creyentes en Cristo Jesús, que han puesto su fe en Cristo. Y que como tal, al poner su fe en Cristo, ahora le siguen. Y al seguirle, se encuentran con las 5 cosas y más en las disciplinas privadas personales
que practica cada creyente, como la oración, la testificación, el diezmar y ofrendar, el asistir con regularidad. Esas son las disciplinas privadas espirituales personales. Y entonces la iglesia funciona bien porque nosotros individualmente estamos funcionando bien. Y el desafío para los que estamos aquí presentes, no sé cuántos éramos aquí en este auditorio, allá están los jóvenes que ya bajaron, no sé qué estén haciendo, si llegaron sus maletas o no sé qué. Allá están los niños allá arriba. A cada persona le toca hacerlo personal, lo que le corresponde. Y si yo lo hago bien, entonces comienzo a ser un influencer. Porque entonces ahora lo contagio a él, y ahora lo contagio a ella, y ahora lo contagio a él. Destruir es muy fácil, construir es difícil. Destruir, unos instantes nada más, puedes destruir cualquier cosa. Construir, toma años. Que Dios nos haga gente que se mueve como bloque. Y déjeme decirlo así, lo resumo así, que nosotros seamos la respuesta de Jesús, de Dios a Jesús en oración. Que sean uno, como yo, Padre, en ti y tú en mí. Vamos a orar ahí en su lugar. Por favor, Padre, te damos gracias porque en esta tarde, mañana todavía, Dios, podemos revisar y ver con esperanza lo que tú haces en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por los jóvenes que se portaron excelentemente en el campamento. Gracias, Dios, por todo su ánimo y todo su vigor que nos habla de esperanza en tu iglesia. Gracias, Dios, porque hay adultos que están sirviendo y que están buscando tu gloria. Gracias, Dios, porque aquí estamos, como decimos aquí abajo, Dios, en el mundo rodando todavía. Estamos en la vía, estamos en el camino. Danos la gracia de mostrar unidad, de ser sencillos de corazón, humildes y con alegría, juntarnos los unos con los otros para formar y movernos como iglesia y ser parte de la expresión de tu familia. Nuestra familia, que seamos uno en unidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.